tendría que arrancar contando que en realidad yo estaba del otro lado de la vereda hasta hace no muchos años. Digamos, era progresista sin saberlo. Era de eso de creer que el Estado tenía que intervenir muchísimo en la economía. Creía que para que la educación de un país mejore, el Estado tenía que poner mucho más ingresos en las arcas públicas para que la educación pública se fortalezca. Creía en todas esas cosas y lo creía de buena fe a pesar de que no sabía ni qué era izquierda y derecha. Entonces me metí en eso más o menos a finales de 2014 cuando estaba en la secundaria hasta el 2016. Bueno, yo en aquella época, como te conté fuera de cámara mientras veníamos de Buenos Aires, yo realmente en 2016 eh, quería que gane Hillary. Pero no porque yo me consideraba de izquierda o abiertamente progresista, Hillary sino en las elecciones contra Trump, decís. exactamente la de 2016 cuando Trump dio la sorpresa y ganó. Pero no porque a mí me gustaba Hillary ni nada, sino por la sencilla razón de que en América Latina en aquella época no fogoneaban tanto con que Estados Unidos por primera vez tuvo a su primer presidente afroamericano. Y yo decía, ah, mira, qué interesante un país repleto de gente blanca. ¿Por qué no una mujer ya que tuvieron un presidente afroamericano? Pero yo no tenía la más remota idea de lo que representaba su línea política, lo que representaba el Partido Demócrata, etcétera. Y decía, ¿por qué no, por qué ella no gana? O sea, y además porque tenía una maestra que, digamos, aunque yo no sabía nada de política estadounidense, nos decían, hay un candidato que quiere construir un muro en la frontera, Sí. que es muy malo, que le quiere separar a los inmigrantes de los estadounidenses, y por lo tanto no decía abiertamente hay que estar con Hillary, pero obviamente le daba caña a Trump. Entonces yo decía, bueno, hay que de alguna u otra manera apoyarle a la más buena y además porque es mujer y bueno, y aparte de eso, en 2017, que fue un año posterior a cuando yo terminé, a cuando concluí la secundaria, Ujú. yo supe de la existencia de Agustín porque un amigo me había dicho, che, mira este video, hay un tipo que le está basurando en todos los debates, le ponen a 5 en contra de él y sin embargo él igual le retruca a absolutamente todos los participando, a todos los participantes y él suele estar solito. Y fue el primer debate que vi de Agustín fue en un canal de Córdoba, de aquí justamente, donde estuvo debatiendo contra 5 comunistas más o menos. O sea, a mí me agarró, me atrapó muy rápido porque los argumentos que daban, al principio yo pensaba, como yo soy creyente, yo pensaba que, ah, no, esto, como somos cristianos, tenemos que estar en contra. Pero resulta que Agustín, a pesar de ser católico, él daba argumentos que estaban muy por fuera de la religión. Y yo decía, che, pero esta es la primera vez que yo le escucho a alguien que refuta sin la necesidad de ir a la Biblia y cosas así, porque la mayoría de los debates en Latinoamérica hasta ese entonces eran muy pobres, carentes de mucho contenido. Ujú. Y vi en Agustín una figura que traía algo nuevo que yo antes no había visto. Y bueno, y a partir de ahí comencé a conocer a otros referentes y gracias a que le escuché a Agustín, ahí yo me salgo del progresismo donde yo ni sabía. Digamos, comienzo a cambiar mi visión sobre lo que yo creía de la educación pública, lo que yo creía en líneas generales sobre la concepción del Estado, la Ujú. sociedad, etcétera. Y se puede decir que de ahí más o menos como que yo me comencé no sé si es el término correcto, pero me comencé a pasar o a derechizarme, vamos a decirle. Al principio era mucho más liberal, pero con el pasar de los años creo que adopté más una postura más conservadora que liberal. O sea, yo me consideraba liberal clásico antes, pero no es que me hice un conservador y hablo peste de los liberales, no, o sea, digamos, no pierdo tiempo en el sentido de que, bueno, le achaco al que no piensa como yo. Creo que hay liberales que valen la pena, que no son muchos, pero que lo hay. Pero definitivamente dentro del liberalismo también hay muchas divisiones, pero no me voy a tener a hablar en eso. Pero lo que sí quiero remarcar es que a partir del 2017 es como que se da ese cambio, voy a decirlo de esa manera, en el cual yo dejo de abrazar visiones progresistas y comienzo a abrazar visiones más conservadoras, más liberales en ciertos aspectos. Y ahí fue que en 2017 yo digo, che, pero Agustín es una figura que representa a Argentina y ya hay muchos creadores que van a venir detrás de él, pero en Paraguay nadie lo estaba haciendo. Y bueno, en Paraguay yo veía que había muchos creadores de contenido, pero no habían creadores que aporten algo a la sociedad que de alguna u otra manera uno diga, bueno, hay un creador de contenido que habla de ciertos temas que entretienen, hacen parodias, sátiras, como lo hacen en todo el mundo, pero alguien que aporte un contenido de valor no había. Entonces dije, ¿por qué no hacer esto también en Paraguay desde nuestra perspectiva, desde nuestra visión, desde nuestra cultura? Y comencé así a hacer videos específicamente a partir del 2019. A partir de 2018, digamos todavía, pero en el 2018 fue el año en el que Agustín se fue a Paraguay por última vez. Volvió a Paraguay recién ahora en 2023, después de 5 años, porque él iba a venir en 2020, pero yo la pandemia, obviamente. Claro.
Entonces, a partir de allí nunca voy a recordar, esta es la primera vez que cuento en público, pero una vez Agustín, cuando estábamos hablando allá por 2018, él me decía, mira, si te vas a meter en esto y si vas a armar contenidos, te lo digo, si vas a ser un tibio y te vas a quedar a querer congraciarte con todo el mundo, no lo hagas y no te metas porque vas a ser odiado por los dos lados. Si te metes en esto, no te digo que seas un radical o un delirante, pero tenés que estudiar, ser firme y no correrte, digamos, en contra de la izquierda cuando ellos te quieran masacrar o abuchear o linchar o lo que sea. Y esa palabra que él me había dado se me quedó tan grabado que yo dije, bueno, lo voy a considerar, lo voy a meditar, lo voy a pensar hasta que finalmente, digamos, tomé la decisión de hacer contenidos desde Paraguay. Y nunca pensé que iba a llegar a donde estoy hoy, porque realmente como mi formación es la arquitectura, de hecho este año me graduó si todo sale bien, Ujú. la cuestión es que yo decía, bueno, ¿cómo voy a partir mi tiempo para hacer contenidos? Porque, a ver, Agustín en aquella época creo que ya se había graduado de cientista político y ya le puede dedicar toda su vida a esto, pero no es mi caso porque yo estoy en una carrera que me demanda mucho tiempo, es muy pesado y todo eso. Entonces yo decidí partir o dividir mi vida en dos para dedicarme a esto al tiempo que me dedico a lo mío, que es la arquitectura, la construcción, todo eso. Y lo logré, ¿verdad? Hoy en día, si mal no recuerdo, creo que en Instagram me siguen un poco más de 70.000 personas, o sea, un número que yo allá por 2019 cuando empecé jamás me imaginé que iba a llegar. Y bueno, en YouTube también hay un número importante, en TikTok la misma cosa, pese a que TikTok yo detesto, no me gusta para nada esa plataforma, pero la tecnología te obliga a estar porque hay muchos progres de ese lado y como que obviamente si no das la otra parte o la otra cara de la moneda, como se dice, pues ni modo, obviamente ellos van a ir ganando terreno y como Agustín inspira en este aspecto de la batalla cultural, dije, bueno, hay que dar el otro lado. Y así fue creciendo al punto de que, bueno, razón por la que hoy estoy acá tiene que ver justamente con ese trabajo que decidí tomar, porque probablemente si yo decidía no hacerlo, no hubiera estado probablemente acá. Seguramente iba a estar en Argentina, pero haciendo turismo, no Claro. visitando este estudio. Entonces, básicamente, así se puede resumir a grandes rasgos cómo me metí en esto, pero en líneas generales también le cuento, ¿verdad? Yo estuve en radio en Paraguay, en Radio Ñandutí, que cuando yo estaba, era la radio más escuchada. No sé cuál es la radio más escuchada en Argentina, pero Cadena 3. Cadena 3, que ahora el fanático número uno Cadena de 3. Cadena 3. Sí, que era acá Bueno, de Córdoba. bueno, entonces Radio Ñandutí era la cadena 3 de Paraguay cuando yo estaba y teníamos un programa que era uno de los más escuchados, creo que el primero o el segundo en su momento. Pero digamos, yo decidí salir porque vi que las redes son mucho más importantes hoy en día que la radio. O sea, la radio sigue siendo importante, claro. Sí. Pero si querés llegarle a la juventud, no lo vas a llegar a través de la radio. Y es a la juventud a la que hay que llegar primordialmente, digamos. Entonces, bueno, estuve en radio, luego me metí a escribir artículos en La Derecha Diario y también en medios de mi país. Ajá. Y nada, en La Derecha Diario me habían invitado porque necesitaban un redactor que cubra Paraguay, porque habían redactores de varios países y bueno, dijeron, che, qué interesante sería que también tengamos en Paraguay, aprovechando que es el país más herméticamente conservador de toda la región, así que tenemos que cubrir también ese país. Y bueno, básicamente así y hoy en día seguimos firmes trabajando en contenidos y ya hay nuevos proyectos también para lanzarlos en YouTube y a grandes rasgos eso sería el resumen de por qué me metí en todo esto no teniendo casi nada que ver y creo que fue muy necesario en su momento y bueno, ojalá que eso de por ahí pueda servir o inspirar a otras personas de mi país y fuera que puedan dar la batalla también.